Las finales de conferencia están definidas y en este video vengo a dar mi análisis de cada una de las dos series junto con mi predicción. Por un lado tenemos la serie entre los Minnesota Timberwolves y el OKC Thunder y por otro lado tenemos la serie entre los New York Knicks y los Indiana Pacers. Empezamos hablando de la serie probablemente más interesante para todos, o al menos la más mediática, que es el OKC Thunder enfrentando a los Minnesota Timberwolves por el hecho de tener a dos de los jugadores del momento, en Shai Gilgeous-Alexander y en Anthony Edwards. Empezamos hablando de lo bueno y lo malo de cada uno de estos dos equipos. Empecemos con Minnesota. Lo bueno para Minnesota es que cuentan con dos de los mejores anotadores en lo que va de estos playoffs, en Anthony Edwards y en Julius Randle, ambos promediando más de 24 puntos por partido, siendo bastante eficiente haciéndolo. También cuentan con uno de los mejores two-way players de la liga en Jaden McDaniels. Tienes a uno de los mejores defensores de la historia en Rudy Gobert. Y tienes un banquillo letal con Naz Reid y Dante DiVincenzo. También tienen una defensa muy agresiva, rankeando número 1 en menos puntos permitidos en transición y número 2 en menos puntos permitidos en la pintura. Ahora, algunas cosas malas de este equipo. Durante esos playoffs he notado que su playmaking es bastante limitado. Su ofensiva suele atascarse muy rápidamente, pierden muchos balones, rankean número 11 en turnovers totales en estos playoffs y me parece que dependen mucho de un ISO game. En el apartado de playmaking me parece que se quedan cortos. Me parece que sí es necesario, sobre todo en estas instancias, en unas finales de conferencia y sobre todo con un equipo tan dinámico como OKC, tener a un gran playmaker. Claro, tienes ahí a Mike Conley, que en teoría ese debería ser su labor, pero personalmente me parece que se está quedando corto. Es verdad que es un veterano y también creo que por lo mismo no está cumpliendo del todo su trabajo de repartir el balón y de organizar una ofensiva eficiente. Pierden muchos balones intentando generar para los demás del equipo y me parece que su ofensiva se ha visto muy limitada en un ISO de Anthony Edwards que termina en algún pull-up jumper, muy limitado en un ISO de Julius Randle que termina atacando a canasta, muy limitado en un post-up de Jaden McDaniels. Y para estas instancias, repito, contra un equipo tan dinámico como OKC que te puede jugar de muchas diferentes maneras que ahorita lo vamos a comentar, sí me parece que es una ofensiva muy sencilla, muy simple y no del todo eficiente. Por otro lado, me parece que este no es un buen matchup para Julius Randle y Rudy Gobert. Háblese de cómo en estas dos primeras series, una contra Los Ángeles Lakers y otra contra los Golden State Warriors, Minnesota realmente no ha visto una presencia defensiva en la pintura. En esta ocasión vas a estar enfrentando a Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, que vimos contra los Denver Nuggets, que dieron muy buenos minutos contra Nikola Jokic. La diferencia aquí es que Nikola Jokic, al verse en aprietos en la pintura, tiene muchas otras maneras de generar ofensivamente hablando. Julius Randle como Rudy Gobert, cuando se encuentran en aprietos ofensivamente hablando en la pintura, es cuando más suelen equivocarse, cuando más errores suelen cometer. Es por esa razón que no me gusta esta serie, este matchup para Julius Randle y para Rudy Gobert. Ahora, pasando al Oklahoma City Thunder. Lo bueno, tienen probablemente al mejor jugador de la serie. Claro que es debatible y me puedes decir, no, Anthony Edwards es mejor que Shai. La realidad es que la única razón por la que en este momento voy a poner a Shai sobre Anthony Edwards es que muy seguramente Shai gane el MVP este año. Es la única razón. Creo que si me dices Shai es mejor o me dices Anthony Edwards es mejor, yo respeto completamente tu opinión en ese sentido. Pero fuera de ahí, sí me parece que OKC tiene al menos 3 de los mejores 4 jugadores de esta serie. Háblese de Shai Gilgeous-Alexander en el 1, Anthony Edwards en el 2, Chet Holmgren o Jalen Williams en el 3 y en el 4 igual Chet Holmgren o Jalen Williams, como lo quieras ordenar. Ahora, lo malo para Oklahoma definitivamente es la inexperiencia. Es algo que les pasó factura en esta serie contra los Denver Nuggets, en una serie que en teoría duró muchísimo. Es una serie que creo que todos podemos coincidir en que se debió haber terminado muchísimo antes, pero suelen meterse el pie ellos mismos, este equipo de Oklahoma, y suelen complicarse mucho la vida intentando, ya teniendo tiros abiertos, por alguna razón intentan buscar mejores oportunidades incluso cuando ya las tienen. Suelen cometer errores, pases tontos, decisiones tontas, muy diferente a lo que vimos en temporada regular cuando veíamos a este equipo de Oklahoma ganar incluso sin intentarlo. Por otro lado, me parece que el coacheo y el staff de este equipo de Oklahoma, al menos durante estos playoffs, ha sido bastante inconsistente. Es verdad, Mark Daigneault, como puede darte una cátedra de coacheo, puede perfectamente chokear en momentos claves, y eso es algo que me preocupa.
sobre todo contra un equipo de Minnesota que ha sabido cerrar muy bien los juegos. Mi predicción de esta serie es que Oklahoma City avanza a las finales de la NBA en 6 juegos y perfectamente creo que podría ser incluso en 5. De entrada, me parece que el game plan de Oklahoma es muy sencillo. Creo que pueden vivir con el hecho de que Anthony Edwards tenga partidazos de 30, casi 40 puntos, pero Oklahoma no puede permitirse que jugadores como Julius Randle, Rudy Gobert, Jaden McDaniels, incluso que el banquillo tenga grandes partidos. Creo que vamos a ver de principio una defensiva en zona que va a forzar al equipo de Minnesota a tomar muchísimos tiros. Ofensivamente hablando, creo que van a jugar muchísimo pick and roll con Shea, Isaiah Hartenstein y mucho pick and pop con Shea y Chet Holmgren, obligando a Rudy Gobert salir al perímetro. Creo que van a tener un game plan muy sencillo pero muy eficiente. En dado caso también que quieran atacar directamente a Anthony Edwards, pueden hacerlo. Tienes a Jalen Williams, tienes a Lu Dort, tienes a Caruso, a Cason Wallace, al mismo Shea. Tienes muchos cuerpos que tirarle también a Anthony Edwards. Como comenté, me parece un pésimo matchup para Julius Randle y Rudy Gobert. Me parece que este equipo de Oklahoma tiene muchísima más presencia en la pintura que los equipos que ha enfrentado Minnesota en estos playoffs, en los Ángeles Lakers y en los Golden State Warriors. También me parece que Oklahoma tiene muchísima versatilidad para encara a esta serie. Tienen anotadores, tienen defensores, tienen pasadores, tienen reboteadores, tienen tiradores, pueden jugar grande, pueden jugar chico, pueden jugar rápido, pueden jugar lento. Esto es algo que Minnesota nunca había visto en estos playoffs. Háblese de cómo Minnesota realmente nunca ha enfrentado verdadera adversidad en estos playoffs. Muchas personas se van a dejar llevar con el hecho de que eliminaron a Luka y LeBron. La realidad es que eliminaron a Luka y LeBron en un equipo que no estaba armado para competir. Van a irse con la idea de que eliminaron a Golden State Warriors de Stephen Curry y Jimmy Butler. La realidad es que enfrentaron a un equipo sin su mejor jugador en Stephen Curry. Y por otro lado, me parece que totalmente lo contrario para OKC. Viene de una prueba real contra el mejor del mundo, contra un equipo que ya fue campeón. Claro, les tomó bastante tiempo hallar una solución. Les tomaron 7 juegos hallar esa solución ante este equipo de Denver, pero al final del día lograron resolverlo y creo que esa es experiencia que se la llevan en cara a esta serie. Me parece que a pesar de que va a ser muy buena serie, vamos a tener partidos muy cerrados. Al final del día va a ser una serie que va a ser definida por el talento, por la versatilidad y simplemente por el game plan y por las opciones que tiene un equipo, en este caso de Oklahoma, sobre Minnesota. Pasemos ahora a los New York Knicks contra los Indiana Pacers. Hablemos de lo bueno y lo malo de Indiana. Lo bueno para Indiana es que tienen a 6 jugadores promediando dobles dígitos y tienes a 2 jugadores más promediando más de 8 puntos por juego, con un combinado en el que están tirando por encima de 50% de campo y 40% de triple y rankean número 1 en true shooting entre todos los equipos de estos playoffs. Me parece que Indiana también tiene un esquema ofensivo sumamente dinámico. Realmente no hay ni un solo jugador en este plantel que no te pueda hacer daño, o al menos ofensivamente hablando. Y me parece que es un equipo sumamente profundo. Lo he comentado varias veces. Ir contra Indiana y es ir contra un equipo que tiene 2 cuadros titulares. Indiana también es un equipo sumamente rápido, rankean número 2 en pace, únicamente por debajo de OKC y Thunder, y esto es muy beneficioso porque esto significa que puedes tomar ventajas muy rápido y también puedes recortar desventajas también muy rápido. También rankean número 2 en su assist turnover ratio. Eso significa que no pierden tantos balones, toman muy buenas decisiones y en gran parte eso es por Tyrese Haliburton, que puedes hacer un caso que es el mejor pure point guard de la NBA y definitivamente va a jugar un factor clave en esta serie. Ahorita lo vamos a comentar en las conclusiones. Ahora, lo malo para este equipo de Indiana. Me parece que defensivamente es un equipo muy limitado, sobre todo en el perímetro. No tienen a ni un solo jugador que puedas decirle ve allá afuera y defienda al mejor jugador del equipo rival y haz que tenga una mala noche. Claro, por ahí tienes a Andrew Nembhard, a Aaron Nesmith, yo qué sé,
Benedict Mathurin, pero realmente no tienen un lockdown defender que puedas poner sobre Jalen Brunson y hacer que tenga una mala noche. Háblese de cómo jugadores que ni siquiera están al nivel de un Jalen Brunson estaban comiendo sobre esta defensa perimetral de Indiana. Gary Trent Jr. tuvo juegazos contra esta defensiva cuando enfrentaron a Milwaukee. Háblese ya de jugadores de mayor nivel. Donovan Mitchell estaba comiendo sobre esta defensa perimetral y no creo que sea diferente con Jalen Brunson siendo uno de los mejores anotadores en estos playoffs. Es verdad, por ahí tienes a Miles Turner, que es uno de los mejores protectores de aro de la liga. Me parece es el líder en bloqueos en lo que va de playoffs, pero también me pregunto qué tan útil es eso, sabiendo que muy seguramente esté marcando a Karl Anthony Towns, y con lo versátil que es Karl Anthony Towns, no sé qué tan eficiente vaya a ser Miles Turner defensivamente hablando en esta serie. Estamos hablando que Karl Anthony Towns te puede atacar, te puede postear, te puede tirar el triple. No sé si defensivamente hablando Miles Turner pueda resolverme todo ese esquema contra estos New York Knicks. También es uno de los equipos que más puntos de segunda oportunidad permiten, y esto es muy malo porque, por otro lado, los Knicks es uno de los mejores equipos reboteadores, al menos durante estos playoffs. Para esto, empezamos ya hablando de los New York Knicks. Lo bueno de este equipo es que tienen muy seguramente al mejor jugador de la serie en Jalen Brunson, e incluso puedes hacer el caso que tienen al segundo mejor jugador de la serie en Karl Anthony Towns. Si tú me dices que es Tyrese Haliburton, te lo compro, pero estoy diciendo que a Karl Anthony Towns también le puedes hacer un caso. Defensivamente este equipo es muy versátil, pueden jugar lineups grandes, pueden jugar lineups chicos, mientras siguen siendo eficientes ofensivamente hablando, que es algo que Indiana no tiene ese lujo realmente. También este equipo de Knicks, como lo comentaba, tiene a grandes reboteadores en Karl Anthony Towns, en Mitchell Robinson, George Hart, OG Anunoby, y yendo contra un equipo que permite muchos puntos de segunda oportunidad, esto les va a venir fenomenal a los New York Knicks. También me parecen que los Knicks son un gran equipo que tienen un buen balance ofensivo-defensivo que les permite poder mantenerse en el partido si uno de estos dos factores se estanca en algún lapso del juego. Eso también les ayuda muchísimo a venir desde abajo, que es algo que vimos en esa serie contra los Boston Celtics. Ahora, lo malo para los New York Knicks, su protección de aro sigue siendo cuestionable, sobre todo sin Mitchell Robinson en cancha. Tienen jugadores que puedes atacar fácilmente en Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, que sabemos que no son grandes defensores, y una de las cosas más importantes, tienen un sobrecargo en minutos en sus titulares. Háblese que tienen a 2 jugadores jugando más de 40 minutos por partido en OG Anunoby y Mikal Bridges, y tienen a 3 jugadores más jugando sobre 35 minutos por juego en Jalen Brunson, George Hart y Karl Anthony Towns. Muchas personas pueden pensar que el sobrecargo de minutos juega un factor a nivel cansancio. Yo difiero, creo que el sobrecargo de minutos juega más un factor en el tema desgaste. Hay que tener en cuenta que esos jugadores son atletas profesionales, son de los mejores atletas del mundo y viven para entrenar. No creo que el factor cansancio juegue un juego, vaya, aquí. Pero sí el desgaste. El desgaste físico va de la mano de cuántos minutos estás jugando. No sería ninguna sorpresa que en algún momento veamos alguna lesión de los New York Knicks, sobre todo jugando esta cantidad de minutos. Es algo que vimos incluso en los playoffs del año pasado con este equipo de los New York Knicks, donde se vieron afectados cuando sus jugadores estaban sobrecargados de minutos, y eso sí es algo muy preocupante. Por otro lado, los Knicks tienen un banquillo muy limitado, reducido realmente a 2 jugadores, a Miles McBride y a Mitchell Robinson, que realmente son los únicos 2 jugadores con minutos reales de rotación saliendo desde el banquillo, y pues eso no es lo que quieres definitivamente, y sobre todo contra un equipo de Indiana que tiene muchísimas posibilidades, es muy versátil en cuanto a los lineups que te pueden tirar, porque simplemente tienen a muy buenos jugadores, incluso en su puesto 8, en su puesto 9, en su puesto 10. Mi predicción para esta serie es que los New York Knicks avanzan a las finales de la NBA en 7 juegos. La realidad es que cuando digo que un equipo va a avanzar en 7 juegos es porque me parece que cualquiera de los equipos puede ganar. Realmente, cuando digo que un equipo va a avanzar en 7 juegos, es porque van a llegar al juego 7 y realmente termina siendo un volado. Voy a ir con los New York Knicks porque me parece el equipo más talentoso overall. Me parece que a pesar de que Indiana tiene muchas variables ofensivas, me parece que los Knicks tienen muchas variables defensivas que pueden tirar sin perjudicar
su apartado ofensivo, que es algo que Indiana no puede hacer. Tienen muchas piezas para limitar a los jugadores de Indiana, sobre todo a Tyrese Haliburton. En esa temporada regular a Tyrese Haliburton no le fue bien contra los New York Knicks, incluso tuvo un partido con 0 puntos tirando 0-8 de campo, y jugadores como Haliburton, Nembhard y Aaron Nesmith no tuvieron una buena temporada regular sobre los New York Knicks. Incluso me parece que los tres tienen un par de juegos donde anotan menos de 10 puntos con una eficiencia asquerosa. Por último, me parece que va a ser una serie muy ajustada. Creo que vamos a llegar a los últimos momentos del partido donde el resultado se va a definir en los últimos 2 minutos, en el último minuto. No me sorprendería incluso ver un par de game winners. Y es aquí donde yo les pregunto, ¿a quién prefieren en los momentos clave, en el clutch? ¿A un jugador como Jalen Brunson o Tyrese Haliburton? Creo que cualquier respuesta es válida, pero yo personalmente me inclino por Jalen Brunson. Es por esa razón que tengo a los New York Knicks avanzando y llegando a las finales de la NBA. La verdad me parece que ambas series van a ser sumamente competitivas. Definitivamente no veo ningún equipo barriendo y no veo ninguna serie terminándose en menos de 6 juegos. Estamos entrando en una nueva era de la NBA definitivamente y estoy muy emocionado por eso. Estamos viendo caras nuevas, estamos viendo equipos nuevos. Entiendo si algunas personas puedan pensar que esas series son aburridas porque no tienen aún un mercado grande, pero el nivel de básquetbol, el talento que estamos viendo es uno de los mejores de todos los tiempos. Y creo que en estas ambas series hay muchísimo juego para todos. Háblese de que en la serie de Minnesota y Shai Gilgeous-Alexander estamos hablando de que son 2 de los 3 candidatos a ser la próxima cara de la NBA. Definitivamente ambos tienen muchísimo en juego en esta serie. Y por parte de los Knicks y los Indiana Pacers, por parte de los Knicks, estamos hablando de que obtienen la posibilidad de ganar su primer campeonato como en 50 años. Jalen Brunson también ha sido uno de los jugadores más infravalorados en los últimos tiempos y ahorita nos estamos dando cuenta que el tipo es legítimamente una superestrella. Y hace poco Tyrese Haliburton fue votado como el jugador más sobrevalorado de la liga y ahorita se encuentra callando bocas. ¿Qué significaría si pasa sobre este equipo de los New York Knicks avanzando a unas finales de la NBA? Definitivamente no puedo esperar para ver a estos 4 equipos en acción. Esta es la mejor época en la temporada de la NBA y personalmente puedo decir que tal vez no hay otros 4 equipos que no me gustaría ver en estos momentos sobre ningún otro equipo. Creo legítimamente que son los 4 equipos que más han mostrado en relación a temporada regular, playoffs, equipos con muchísimo talento, equipos que se han formado ahí con los Knicks un poquito, pero son equipos de mercados pequeños, donde sus oportunidades son limitadas y son equipos que se han formado en base a draftear bien, desarrollar bien a sus jugadores, firmando inteligentemente a sus veteranos y jugadores de rol, donde le han dado importancia a su coacheo y su coacheo se ha comportado a la altura. Por parte de los Knicks, sí es un equipo que se ha formado en firmar agentes libres grandes y traspasando muchísimo por también estrellas, háblese de Karl Anthony Towns y OG Anunoby, pero aún así tiene muchísimo mérito de hacer los movimientos correctos. Háblese de que hay muchísimos equipos que hacen lo mismo que los New York Knicks y al final del día no les sale. Entonces estoy muy emocionado porque ya empiecen estas finales de conferencia y decirles que voy a estar haciendo análisis de cada uno de los partidos mediante vayan avanzando de aquí a las finales. Así que si te gustó este contenido, suscríbete y un like se agradece. Nos vemos.